Colosenses capítulo 1. Y la primera cosa que sobresale en esta porción, hay tres cosas que sobresalen en esta porción, pero la primera cosa que sobresale es que el apóstol Pablo está agradeciendo al Señor en sus oraciones por una iglesia que él no había comenzado. La iglesia de Colosas, según la historia cristiana, pues no fue comenzada por el apóstol Pablo, y es probable que de repente nunca la visitó, es probable. Quien también es probable que la haya iniciado esta iglesia, por los datos de algunos historiadores, es más bien Epafras. Sin embargo, pues hay datos que hablan acerca de Epafras como un hombre no tanto del pueblo como el caso de Pedro, de Juan, Jacobo, sino más bien de una persona que tenía algunos valores, por decir así, sociales importantes. Y este hombre fue el que comenzó esta iglesia en Colosas. Ahora, lo que quiero ir más bien es a lo siguiente. Muchas veces nosotros, cuando escuchamos del crecimiento de una iglesia en otro lugar, como que nos llenamos de celo, ¿no? Y decimos, tal iglesia crece, la otra iglesia crece y nosotros no crecemos. Como que pues estuviéramos simplemente pendientes de que esta iglesia, la iglesia local, debe pues crecer y crecer y crecer. Bueno, eso es lo que estaba haciendo la iglesia en Jerusalén, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que Jerusalén recibió la orden de parte del Señor de predicar? ¿Dónde? Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria, ¿y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué estaba haciendo la iglesia en Jerusalén? Predicando solamente en Jerusalén, y se quedaron ahí hasta cuando el Señor les hizo recordar que el mandato era hasta la última tierra, y no por las buenas, sino por una persecución. ¿Sí? Ahora, ok. Pues qué importante es que nosotros entendamos esto. El Señor nos ha mandado a predicar en todas partes y de todas las maneras que podamos hacerlo. Así que la iglesia ha podido hacerlo durante esas 2 semanas en estas dos formas. Un grupo de 42 personas fueron a Piura para predicar el Evangelio, y otro grupo de hermanos se quedaron aquí en el estadio, pues en un evento deportivo prácticamente. Ahora, no sabemos los datos de cuántos se han convertido en San Luis. Sabemos que 138 personas han aceptado a Cristo allá en Piura, y que otros tantos han hecho decisiones de reconciliación, etcétera, etcétera. Y tal vez ni los de aquí de San Luis ni los de Piura van a incrementar el crecimiento de esta iglesia. Tal vez. Pero eso no debe causarnos ninguna tristeza. Al contrario, deberíamos tener la misma actitud del apóstol Pablo, en el sentido de que es la iglesia la que está creciendo. Es el Evangelio de Cristo que se está predicando. Son personas que se están convirtiendo. El reino de Cristo está creciendo, y eso es lo que debería llenarnos de alegría. El apóstol Pablo lo menciona así. Viene por favor otra vez en el versículo 9, capítulo 1 de Colosenses, el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, porque él no estaba presente, él no comenzó esa iglesia, no era su iglesia, hablando así en términos en el que él pertenecía o algo semejante, no era su iglesia local. Sin embargo, él sigue diciendo: no cesamos de orar por vosotros. No cesamos de orar por vosotros. Hay una promesa de parte del Señor que es importante que nosotros la entendamos. La palabra del Señor no vuelve vacía. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Por lo tanto, qué importante es que el trabajo que hayamos hecho, pues aunque no incremente ni a una sola persona más a esta iglesia, todavía estamos cumpliendo lo que el Señor nos mandó a hacer:
predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces por ellos? Orar. ¿Para qué? Pues el apóstol también nos da algunos datos aquí que son importantes. Mire por favor lo que involucra la oración del apóstol Pablo. De orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Oh, hermanos, es lo que deberíamos tener como tarea en los próximos meses, estar orando por esas dos actividades, los resultados de esas dos actividades. Ni tú ni yo tal vez hemos podido ir en esta ocasión. Tal vez lo haremos en la próxima ocasión. Les voy diciendo desde ahora que el próximo compromiso de este grupo de evangelismo y de salud van a ir a Andahuaylas. Eso es en el mes de diciembre, pero sería bueno que esté orando por esto. Sin embargo, pues aquí hay cosas que son valiosas que recordemos. Es que nuestras oraciones deben servir a favor de estos hermanos nuevos para que ellos crezcan en el conocimiento de las cosas de Dios. Y si de repente por ahí escuchamos que la iglesia en Piura es mucho más grande que nuestra iglesia, amén, porque hemos contribuido con ellos para este afán del Señor, que todas las personas, todos los hombres conozcan a Cristo. De modo entonces que, mi querido hermano en el Señor Jesucristo, la primera cosa que sobresale en esta porción es eso. Debemos estar agradecidos por lo que Dios hizo en otros lugares a través de esta iglesia. Y debemos gozarnos y orar por ellos para que ellos crezcan en el conocimiento del Señor. Amén. La siguiente cosa que sobresale aquí en esta porción es que todo esto es obra de Dios, todo esto es acción de Dios, es el trabajo de Dios. No somos nosotros. Semanas anteriores le estaba mencionando que somos simplemente colaboradores de Dios, es decir, hacemos lo que Dios nos indica que debemos hacer y listo, nada más. La obra es de Él y Él está haciendo la obra. Y nos dice lo que debemos hacer y eso es lo que hacemos, nada más. Sin embargo, pues, qué importante es que reconozcamos, aunque su palabra dice respecto a nuestra situación y a la obra de Dios. Y esto lo menciona también en esta porción, porque si vamos al versículo 12, nos va a decir así: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. ¿Quién nos hizo aptos? Dios. Usted, mi querido amigo y hermano en Cristo, y yo no éramos aptos para participar de esto tan grande como es el reino de Cristo, o en este caso, el reino de su amado Hijo, según lo que declara aquí. No éramos aptos de ninguna manera. Tal vez éramos buenas personas, tal vez éramos excelentes hijos o excelentes esposos, excelentes padres, no importa si éramos excelentes en todo, pero no éramos aptos para el reino de Dios, porque usted y yo somos pecadores, porque no nos hicimos pecadores a los 14, 15, 16 años cuando recién comenzamos tal vez a hacer cosas con mala intención, no, nacimos pecadores y por eso es que desde la cuna somos pecadores. Por eso es que usted puede ver rebeldía en el corazón del bebé que aparentemente es un inocente, un angelito de Dios, o como quiera llamarle, no importa. Pero hay rebeldía porque nació pecador. No éramos aptos para el reino de Dios. Y Dios nos hizo aptos. Fue Dios quien nos hizo aptos. ¿Cuántos en el estadio de San Luis habrán escuchado por primera vez que Dios los ama? ¿Cuántos habrán escuchado por primera vez que Dios quiere que sean salvos? ¿Cuántos en Piura habrán escuchado por primera vez que hay alguien que realmente les ama?
Y cuando vean ustedes el video, van a estar seguramente de acuerdo conmigo en que mucha gente de ese lugar no solamente es pobre en el sentido económico, son pobres en todo aspecto. La mayoría de esos hogares son hogares divididos. La mayoría de esos niños no conocen a su papá. La mayoría de esos niños no tienen un amor de padres, no han experimentado eso. Ustedes van a ver ese video y seguramente van a estar de acuerdo conmigo. Que muchos de los que han ido a Piura habrán valorado el gran amor y la misericordia de Dios para con ellos, porque tienen una casa, porque tienen padres, porque tienen educación, porque tal vez están en la universidad, porque tal vez ya están terminando sus estudios superiores, porque tal vez ya tienen una profesión y están desempeñándose en eso, mientras que otras personas pues no tienen nada de eso. Es porque el Señor nos hizo aptos. Por eso simplemente estamos en el reino de Cristo. La siguiente cosa que podemos ver aquí es lo siguiente. Mire por favor en el versículo 12. Vamos a terminar de leer el versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Quién nos libró de la potestad de las tinieblas? Dios. Dios nos libró de la potestad de las tinieblas. No solamente nos hizo aptos para participar del reino de Cristo, nos hizo también libres de la potestad de las tinieblas. Y en tercer lugar, porque más adelante vamos a desarrollar esta segunda declaración que acabamos de ver aquí, y mire lo que dice al final, y trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Qué es la tercera cosa que Dios ha hecho con nosotros? Nos trasladó al reino de su amado Hijo. Quiero que las personas que nos están visitando en esta ocasión entiendan esto. No estamos diciendo que eres una persona pervertida, mala, traidora, traicionero, qué cosa. No. Lo que estamos diciendo es que eres pecador. Y necesitas dejar tu voluntad que sea movida por la voluntad de Dios. Y Él quiere que tú seas salvo. Él puede hacer esto en ti en esta ocasión. Y te invito a meditar en lo que vamos a decir. Te invito a meditar en lo que vamos a mencionar en adelante. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es la siguiente cosa que podemos considerar en esta ocasión? Es que lo que dice el versículo 13 dice que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ahora, ¿qué es la potestad de las tinieblas? ¿Qué es la potestad de las tinieblas? Pues la potestad de las tinieblas no es otra cosa sino más bien el medio, el poder, la autoridad que el diablo tiene sobre la humanidad que él dirige, que él gobierna. Tiene que entender lo siguiente, la palabra del Señor dice que el príncipe de este mundo es el diablo. Que la corriente de este mundo es la que él genera. Y ahí en esa corriente nos hemos movido todo el tiempo hasta cuando conocimos a Cristo como Salvador personal. En otras palabras, tú y yo, antes de conocer a Cristo, estábamos sumergidos en la potestad de las tinieblas. Por eso es que nos parecía bien todo lo que hacíamos. Por eso es que nos parecía bien hablar groserías. Y disfrutábamos hablar groserías porque nos parecía bien. Por eso es que a la mayoría de varones que no conocen a Cristo les es muy fácil entrar en asuntos de pornografía y les parece bien. Y según la palabra de Dios dice, pues no solamente lo hacen y lo disfrutan, sino que también lo difunden. Se gozan con los que ellos pueden guiar a tales situaciones. Por eso nos parecía bien que
pues, yo tenía un familiar que decía, yo he sido siempre un buen hombre, tengo hijos allá, tengo hijos allá, tengo hijos allá y tengo hijos más allá. Es decir, para él, pues, tener hijos así como un perrito tiene hijos, pues, era bueno. Porque saben la potestad de las tinieblas. Pero no es solamente con la gente ignorante. Es que el mundo está en la potestad de las tinieblas. ¿Acaso no te das cuenta que los movimientos más grandes del mundo son los que están dictando leyes que gobiernan la actitud y el comportamiento del mundo? Y te digo que no solamente las autoridades peruanas, pero en todas partes del mundo, los que conforman estos grupos que están cambiando toda la conducta humana, pues no son ignorantes. La mayoría de ellos tienen mucho dinero. La mayoría de ellos tienen mucha educación. La mayoría de ellos tienen títulos, doctorados. Y siguen dictando leyes que pervierten la conducta humana. ¿Por qué? Porque están sumergidos en la potestad de las tinieblas. Por eso lo hacen. Que se dan cuenta, de repente no. Por mencionarte simplemente un caso. Se dice que la población está creciendo enormemente y que tal vez en poco tiempo no tengamos ni para comer. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues promocionar el homosexualismo. Los hombres no pueden tener hijos, por lo tanto, hagámoslo homosexuales. Y de ahí entonces la práctica de unir dos hombres en matrimonio para que no tengan más hijos. Pueden adoptarlos, pero no pueden tener. A ellos les parece una solución. Para nosotros nos parece una barbaridad. Porque Dios ha hecho que el hombre y la mujer se junten y tengan hijos. Y los ha hecho con esas facultades. Pero qué interesante es poder ver que para ellos es común, o para el mundo es común lo que estoy mencionando en este momento, porque están en la potestad de las tinieblas. Y estoy seguro, mi querido hermano en Cristo, que tú también pensabas igual antes de conocer a Cristo como Salvador personal. Y practicamos la vida así. Yo conocí a Cristo como Salvador personal cuando tenía 18 años. Por lo tanto, puedo decir de mi vida sin Cristo, antes de Cristo, antes de conocerle a Él, y de mi vida con Cristo desde que le conocí a Él. Yo andaba en la potestad de las tinieblas hasta que conocí a Cristo como Salvador personal. Y todo lo que hacía en aquel entonces me parecía ok, bueno. Gracias a Dios ahora no. Ahora predicamos en contra del pecado. Te ruego por favor que vea la magnitud de esta potestad. Vamos al libro de Efesios, por favor. Efesios. Los que tienen Biblia y tienen alguna persona a su lado que no tiene Biblia, por favor, ayúdele a ver esto, porque esto es lo que dice la palabra del Señor. Efesios, el capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6 y el versículo 12. Miren lo que dice aquí este versículo. No vamos a leer todo el pasaje, pero a lo menos quiero comenzar con este versículo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Cuando a veces se nos quiere catalogar como personas que tenemos repudio a ciertas clases de gente, no es así, de ninguna manera. Dios ama a toda persona y nosotros como iglesia amamos a toda persona. Dios quiso que todos los hombres sean salvos y nosotros como iglesia queremos que todos los hombres sean salvos. Dios nos salvó a nosotros y nosotros queremos que también Dios salve a otras personas.
No hay problema en cuanto a eso. Por eso es que le predicamos a todas personas. Sin embargo, nuestra lucha no está contra sangre y carne, según lo que estamos viendo aquí, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de ¿qué? De las tinieblas, ¿de cuándo? De este siglo. Contra ellos es nuestra lucha, según lo que encontramos en la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que vestirnos de la coraza, que más adelante se nos indica que deberíamos estar vistiéndonos. Hermanos, qué importante es que lo que la iglesia ha hecho durante esas 2 semanas, lo valoremos, agradezcamos a Dios y que continuemos orando por los resultados, porque su palabra no vuelve vacía. Aunque estos 2 eventos hayan significado un desembolso económico para esta iglesia, y aunque de repente ni una sola persona incremente el crecimiento de esta iglesia, todavía Dios nos mandó a predicar a toda criatura y lo estamos haciendo con mucho gusto. Por amor al Señor. Simplemente por amor al Señor. Ahora quisiéramos retornar otra vez al libro de Colosenses, el capítulo 1, para que veamos la siguiente declaración aquí. Dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora, ¿quiénes componen el reino de su amado Hijo? Valdría la pena que consideremos esto. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, todos nos hablan del reino de Cristo. Sin embargo, no estamos hablando del reino escatológico del Señor Jesucristo. No, estamos hablando más bien del reino presente de Cristo. Tu corazón, mi corazón, el reino de las personas, el reino de Cristo está compuesto por las personas que hemos aceptado a Cristo como Salvador personal. Porque así lo dice la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esos son los que componen el reino de Dios. Los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Los que componen el reino de Cristo. Por eso, mi querido hermano en el Señor Jesucristo, es importante más bien que en lugar de estar pensando de otra manera, estemos más bien reconsiderando a veces nuestras actitudes para con los hermanos en Cristo. Permíteme ampliarme un poco respecto a este asunto. Mira, es cierto que cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, no nació en un hogar de gente pudiente. Aparentemente no fue así. Ni tampoco vivió en una sociedad de gente pudiente. No. Cuando comenzó su ministerio no fue buscando gente pudiente. Ahora yo soy resultado de la obra misionera. Un extranjero vino a Perú para predicar el Evangelio. Y cuando tenía 18 años acepté a Cristo como Salvador personal después de bastante luchar contra la palabra de Dios. Y estoy seguro que las personas de mi edad, o tal vez cerca a mi edad, pues la mayoría hemos sido ganados por algún extranjero. Hemos sido ganados para Cristo por algún extranjero aquí en nuestro país. Ahora, cuando yo conversaba con el pastor de mi iglesia, él me decía, porque así es la situación allá en su país, es así todavía, que pues
los chicos terminan secundaria y enseguida entran a una escuela preuniversitaria y enseguida a la universidad. Casi todos los misioneros aquí en Perú son gente que ha terminado sus estudios superiores. Sin embargo, la mayoría de ellos han venido a Perú y no han comenzado en un medio ambiente social alto, ni siquiera en un medio ambiente social medio. La mayoría de ellos han comenzado así, entre gente de barrio, de gente de pueblo. Y yo no sé si simplemente por causa de seguir la misma línea del Señor, o por lo que hemos hecho nosotros, tratar de ayudar al más necesitado, o porque el trabajo era más fácil, no sé. Sin embargo, lo que sí sé es que soy resultado de la obra misionera. Y que muchos de nosotros también somos resultados de la obra misionera. Si yo creo que la palabra de Dios no vuelve vacía, de esos 138 que se han convertido en Piura por obra de esta iglesia, por trabajo de esta iglesia, o de los que todavía no sabemos los datos de cuántos se convirtieron por la obra aquí en el estadio de San Luis, algún día, hermanos, si la palabra de Dios nos vuelve vacía, de repente en algún día, de entre ellos tendremos otros predicadores. Y de entre ellos tendremos hombres de fe que quieran servir al Señor como lo estamos haciendo y como nos gustaría que lo hagamos siempre. Porque es Dios quien nos saca de una potestad para ponernos en otra potestad. De una potestad de las tinieblas para ponernos en el reino de su amado Hijo. Ahora tú y yo podemos pensar que el día que muramos nos vamos a la misma presencia del Señor. El infierno no está hecho para nosotros, porque hemos sido rescatados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. El precio ya fue pagado. Yo no tengo que preocuparme por eso. Dios no miente, y si Él me lo prometió, Él lo va a cumplir, porque Dios no miente. No hay problema con eso. Mi problema estaría ahora en tratar de cumplir con la voluntad de Dios para mis días aquí en la tierra. Mientras me dé vida, debo tener un propósito. Sin lugar a dudas, tengo un propósito. Igual contigo. Mientras tú tengas vida, no te lamentes de que me duele aquí, me duele acá, me duele allá y tanta cosa. Más bien, preocúpate por hacer que otras personas conozcan a Cristo como Salvador personal. Y va a resultar la misma situación que ha resultado en el carácter o en la experiencia de los hermanos que han ido a trabajar en Piura. Te aseguro que ahora ellos, los chicos especialmente que han ido a Piura, estarán felices de que Dios les dio padres que se interesen por ellos. Estarán felices de tener una casa. Estarán felices de tener un colegio donde estudian. Estarán felices de tener a lo menos una proyección en su vida, cosa que otros niños no lo tienen. Igual en tu caso y en mi caso, cuando conocimos a Cristo como Salvador personal, qué bueno que a partir de ahí Dios tenía un propósito para mi vida. A partir de ahí Dios tiene un propósito para tu vida. No lo desperdiciemos, hermano, porque te aseguro que cuando comiences a actuar dentro de ese propósito, vas a agradecerle al Señor por haberte salvado. Te lo aseguro. Vas a agradecerle al Señor por haberte salvado. Hace un momento estaba conversando con un hermano que me decía lo nervioso que estaba cuando tuvo que predicar el Evangelio del Señor Jesucristo allá en Piura. Y gracias al Señor hubieron resultados. Él predicó y hubieron resultados. Pero me decía que estaba súper nervioso. Y desde luego, yo le digo, cada vez que me paro delante de la gente, ya tengo 50 años predicando, sin embargo, cada vez que me paro delante de la gente, todavía tengo mucho temor. Y no es a la gente, porque puedo conversar con ellos y conversar de cualquier tema, no es a la gente, no es tampoco de que de repente lo haga mal o lo haga bien, no, porque después de todo, como dije hace un rato, yo soy
un convencido de que soy simplemente un colaborador del Señor. Nada más. Pero mi preocupación y mi temor es por lo que voy a decir. Porque el mensaje es eterno. Porque la palabra de Dios es eterna. Es la magnitud de lo que encierra el mensaje. Es la magnitud de los resultados. Si una persona se convierte a Cristo, estamos sacándolo de la potestad de las tinieblas, estamos arrebatándolo del fuego del infierno para ponerlo en la eternidad con Dios. Oh, hermanos, qué importante es que podamos considerar lo que estamos mirando aquí en estos versículos. Gracias al Señor, tú y yo, desde que conocimos a Cristo como Salvador personal, pertenecemos al reino de su amado Hijo. Nada nos podrá sacar ahí. Es más, Romanos nos va a decir que ni la muerte, ni la vida, ni las potestades superiores, nadie nos podrá sacar del amor de Dios en Cristo Jesús. Así que no hay problema con eso. Y eso es lo que queremos invitarte, mi querido amigo. Si tal vez tú has estado en el estadio, has escuchado el mensaje por primera vez y estás aquí visitándonos, amén, te damos la bienvenida. Y si no has estado en el estadio escuchando el mensaje, pero estás aquí por primera vez, o ya has escuchado el mensaje varias veces, pero aún no conoces a Cristo como Salvador personal, quiero decirte lo siguiente. Según el pasaje que acabamos de leer, pues te hemos dicho en primer lugar que tú no estabas apto para el cielo. No estás apto para el cielo. No es que si Dios te manda al infierno, Dios no te va a mandar al infierno. Dios quiere que tú seas salvo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Él quiere que tú seas salvo. Tal vez para que podamos leerlo directamente, busca por favor en 1 Timoteo, el capítulo 4. 1 Timoteo, perdón, el capítulo 2 y el versículo 4. 1 Timoteo capítulo 2 y el versículo 4. Voy a rogar que los hermanos me ayuden. Den lectura conmigo, por favor, en voz alta, para que los amigos que nos están visitando vean que no es Dios quien te va a mandar al infierno. Dios no quiere mandarte al infierno. Lee conmigo, ¿listos? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que tú seas salvo. Por lo tanto, si un día tú estás en el infierno, no fue porque Dios te envió ahí, fue más bien porque tú decidiste ir ahí. Fue tu elección, tú escogiste. Por eso es que el Señor nos mandó a predicar a todas partes, porque Él no quiere que ninguno perezca. Por eso es que las iglesias locales hacen esfuerzos como lo que acabamos de hacer. Esfuerzos económicos, físicos, esfuerzos aún de el trato con personas, sociales. Porque el Señor nos mandó a hacerlo. Porque Él no quiere que tú te vayas al infierno. Él quiere que tú seas salvo. Pero la decisión es tuya. Mira por favor, una vez más, retornemos a Colosenses el capítulo 1 y el versículo 14. Colosenses capítulo 1 y el versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre. Ahí está. ¿Qué es lo que nos hizo aptos? ¿Por qué ahora estamos en el reino de Cristo, su amado Hijo? Porque la sangre de Cristo nos redimió. Porque hemos sido sacados del mercado de la esclavitud por aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Porque el día que le recibimos fuimos hechos hijos de Dios. Porque el día que le recibimos hemos obtenido la vida. Porque tenemos a Cristo. El que tiene la vida, el que tiene a Cristo tiene la vida. Así que mi querido amigo, pues por ti mismo tú no eres apto, pero que Dios quiere hacerte apto. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pues no tienes que ir a casa y comenzar de repente a tratar de sacar cosas de tu vida. No.
Deja que Dios la saque. Lo que tienes que hacer es simplemente recibir a Cristo como tu Salvador personal. Lo que tienes que hacer es reconocer que eres un pecador. Reconocer que has estado por tanto tiempo en la potestad de las tinieblas y que ahora quieres que Cristo, que es la luz del mundo, brille en tu corazón, brille en tu vida. Y todo eso simplemente por la fe. Y te vas a dar cuenta, así como yo me di cuenta, que las cosas que aparentemente no podía sacarlas de mí, Dios las sacó. Y te aseguro que si conversas con cualquier hermano en Cristo, te va a decir lo mismo, que Dios hizo un maravilloso milagro en su vida, separándolo, apartándolo de las tinieblas y de las prácticas de las tinieblas. Te animo para que en esta ocasión recibas a Cristo como tu Salvador personal. Leamos un versículo más y con eso ya estamos terminando. Te invito por favor a que busquemos en el libro de Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 9. Te voy a rogar que no te pongas de pie, por favor. Primera de Pedro 2, 9. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer este versículo. ¿Listos? Mire lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, no solamente nos dio la esperanza del cielo, nos dio un propósito para vivir, un propósito para disfrutarlo aquí, mientras Él nos conceda la vida. Yo te digo, mi querido hermano, no te pongas a un costado, no seas simplemente un observador. No seas como muchos de los hinchas que vamos a un estadio para mirar un partido de fútbol. Ahí están 22 personas correteando detrás de la pelota y los demás estamos arriba criticando. Saca ese, ¿no? Porque estamos simplemente mirando lo que los 22 hacen en lugar de involucrarnos. Y el día que te involucres, vas a agradecer al Señor por haberte permitido involucrarte en la obra del Señor. Voy a rogar que inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Y quiero invitar a las personas que aún no conocen a Cristo, que salgas de la potestad de las tinieblas y vengas al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No por lo que tienes, no por lo que sabes, no por lo que puedes dar, sino más bien por la misericordia del Señor. Deja que Él te salve. Recibe a Cristo en tu corazón. Es todo lo que tienes que hacer. Habrá alguien que en esta mañana dice: pastor, por favor, ore por mí. Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Quiero que Él me salve. Quiero dejar de ser parte de la potestad de las tinieblas y venir al reino de su amado Hijo. ¿Hay alguien? Solamente levanta tu mano, por favor. Queremos orar por ti. Vamos, con toda libertad. ¿Hay alguien? Ahora quiero dirigirme a los hermanos en Cristo. Hermano, ya te he mencionado de que en el mes de diciembre habrá otra campaña y las próximas semanas estaremos en actividad para prepararnos para una siguiente campaña. Pues te animo para que no seas un espectador. Te animo para que te involucres. Puedes involucrarte participando de los equipos que se van a actuar. Puedes participar dando para que la iglesia pueda cumplir con estas responsabilidades.
o puedes participar orando al Señor. Te animo para que lo hagas. Padre amado, muchas gracias por darnos esta oportunidad, gracias por tu palabra y te alabamos, oh Dios, por todo lo que tú eres para con nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque podemos acudir a tu palabra y disfrutar de lo que tú has dejado para nosotros. En el nombre del Señor Jesús, bendícenos. Amén.